Quizás he dicho en otras ocasiones en esta serie, y si no en esta serie, en otras ocasiones desde este púlpito, que todos nosotros en mayor o en menor grado somos influenciados por la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir. Hay cosas en las que somos muy conscientes, pero hay otras que posiblemente ni cuenta nos damos. Y esto incluye todas las esferas de nuestra vida, sin dejar fuera el aspecto de la crianza. Nos ha tocado vivir en una cultura feminista. Sí, yo sé que en países como el nuestro hay mucho machismo, pero cuando hablamos de vivir en una cultura feminista en términos de crianza, hablamos de familias centradas en las madres. Un simple experimento no científico compare en nuestro país el Día de las Madres y el Día de los Padres. Usted sale un domingo de las madres y el tránsito está insoportable, y de igual manera las tiendas. El Día de los Padres hay un poquito de movimiento, pero la verdad es que usted ve hasta letreros: madre solo hay una. Yo nunca he visto padre solo hay uno. Y es una cultura muy centralizada en el papel de la madre. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta, no solo que en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, el cristianismo, por decirlo de alguna manera, es una religión patriarcal, centrada en el padre, no en la madre. Y esto tiene una explicación lógica y bíblica. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, desde el inicio vemos cómo Dios pone sobre el esposo y sobre el padre la responsabilidad de la familia. En Génesis 2, en esa visual centrada aquí en la tierra que se nos da el orden de los eventos, vemos cómo Adán es creado. Y antes de que Eva fuera creada, a él se le da la responsabilidad de guardar y de cuidar el huerto. Él era responsable de eso antes de que Eva apareciera en escena. Más adelante, él le da nombre a los animales en el huerto. Y dar nombre a alguien o a algo es señal de autoridad. Usted no llama al vecino y le dice: mira, ya yo sé cómo se va a llamar tu hijo. No, cada cual le pone nombre a lo suyo. Más adelante es creada Eva. Nosotros podemos pensar, cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, que sabemos que allí está el relato de la caída, que el mandamiento moral, es decir, la prohibición que Dios le dio a Adán de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, les fue dado a los dos audiblemente. Bueno, muy posiblemente por la misma estructura del relato de Génesis, ese mandamiento Dios se lo dio a Adán y luego Adán se lo traspasó a Eva. De hecho, en la caída, en nuestras Biblias, cuando nosotros leemos, la impresión que da es que cuando Eva toma del árbol que se le dijo que no tomara, pareciera como si Adán no está ahí y luego Adán llega y ella entonces lo invita. Pero no, en la estructura original da la sensación de que ambos están allí presentes. Sin embargo, nosotros vemos en plural muchas cosas. Eva toma, luego toma Adán y ellos se dan cuenta que están desnudos. Ambos se esconden. Ambos hacen hojas delantales de higuera. Es un asunto donde estaban ambos involucrados. Sin embargo, llama muchísimo la atención cuando Dios aparece en el huerto, la forma en que se dirige a ellos, por no decir a él. Adán, ¿dónde estás tú? Y yo me imagino a Adán como: estoy aquí, pero bien pegadito de Eva, para que cuando el Señor apareciera lo viera que somos los dos. Y se da una conversación donde pareciera que Eva es ignorada. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Yo no te dije a ti que no comieras de ese árbol. Todo el tiempo el Señor se dirige a él. Y hermanos, no es que Eva era inocente, pero él era el responsable ante Dios de lo que sucedía en la relación matrimonial. De hecho, hay un argumento teológico bastante fuerte. Cuando uno llega, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pregunta: ¿quién fue el que primero pecó de ellos?
Eva. Sin embargo, hermanos, cuando Eva pecó, todavía no se puede decir que la raza humana había caído. ¿Por qué? Porque la cabeza federal de la raza humana designada por Dios no era Eva, sino Adán. Así que Adán era el responsable. Eva recibió también castigo por su pecado. No es que ella era inocente, pero ella es responsable por ella, mientras que Adán era responsable por él y por ella. En otras palabras, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que el esposo, el padre, es el líder y cabeza, y la madre es su asistente, con un rol indispensable y fundamental, pero su asistente. Trabajan como un equipo. Papá y mamá deben trabajar como un equipo. Pero mis hermanos, quien va a rendir cuenta a Dios por la familia es el padre, no la madre. Yo lo quiero repetir. Quien va a rendir cuentas a Dios por la familia y por los hijos no es la madre, es el padre. En el Nuevo Testamento solamente tenemos 2 textos acerca de crianza y ambos parecieran indicar la misma idea. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos, miren cómo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. En el español aparece la palabra padres en el versículo 1 y en el versículo 4. Ahora, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento son palabras diferentes. En la palabra, en el versículo 1, donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, la palabra allí se traduce progenitores. En otras palabras, hijos, obedezcan a papá y a mamá. Luego en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 4 dice: y vosotros, padres, la palabra original allí no es progenitores, sino padres varones masculinos. Cuando vamos al libro de Colosenses, Colosenses 3:21, es lo mismo. Padres, no progenitores, sino papá varón, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Definitivamente Dios está poniendo una carga, una responsabilidad especial y principal sobre el papá. Cuando retornamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las historias familiares en el Antiguo Testamento se tratan de los padres y sus hijos. Se nos habla de la historia de Noé y sus 3 hijos, de Abraham y su hijo Isaac, de Isaac y sus hijos Jacob y Esaú, de Jacob y de las 12 tribus, sus 12 hijos. Y cuando seguimos avanzando, tenemos 2 historias donde nos llama la atención cómo el Señor hace responsable a los padres. El primer caso lo encontramos en el libro de Samuel y es el caso de Elí. Primera de Samuel capítulo 2, 29 y 30. Dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y oigan lo que le dice Dios a Elí, no a la esposa, a Elí. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los hijos de Elí eran hombres malos que estaban en el sacerdocio y extorsionaban y se comportaban de una manera indecorosa en el mismo altar de Dios. Y ellos eran responsables por su conducta. Pero es evidente en las Escrituras que había una labor paterna que no había sido hecha. Una labor de refrenar, de dirigir, de prohibir. Y es a Isaí que se le llama la atención. Cuando avanzamos al libro de Reyes, nos encontramos con el caso de David. Los que están familiarizados con las Escrituras saben que hubo 2 hijos de David que en diferentes etapas se rebelaron tratando de dar un golpe de estado. Uno de ellos fue Adonías. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, el capítulo 1, los versículos 5 al 6. Dice: entre tanto Adonías, hijo de Agit. ¿Quién es Agit?
Agit es la mamá de Adonías. Ella aparece aquí. Dice, entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y el escritor, inspirado de una manera aparentemente incidental, dice en el versículo 6, su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? No dice, y la mamá era una apoyadora y la mamá falló. No, no dice eso. A quien le reclama por los resultados es a David. Yo no sé, posiblemente pocos saben que antes del año 1830, prácticamente todos los libros de crianza o los manuales eran dirigidos de manera particular a los papás. ¿Y esto por qué? Porque en ese entonces la sociedad asumía que las madres eran los asistentes de los padres. Por lo tanto, dirigían los libros a los padres. ¿Por qué? Bueno, porque también se asumía que la Biblia era el principal manual acerca de crianza. ¿Y qué tenemos hoy? Oh, hermanos, ustedes saben bien, en la mayoría de los casos es diferente. En la casa la madre dirige y el padre es el asistente. Y eso mismo sucede en muchas iglesias. Pero definitivamente no fue así que Dios lo diseñó. Una prueba. ¿Quiénes son los que más leen libros de crianza? Yo no voy a decir aquí que levanten la mano los padres aquí que han leído libros de crianza. Yo no lo voy a hacer. Pero yo me temo que si hago esa pregunta y luego pregunto a las madres, posiblemente las manos no solo dupliquen, hasta tripliquen. Y eso es algo que a mí me asombra muchísimo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, hombres, padres, estudiamos ingeniería de sistemas, yo he visto los manuales, no son así. Son unos manuales así. Y uno lo lee. Y cuando se es doctor en medicina, los libros son así y se leen de tapa a tapa. Y si es abogado, los libros de derecho, tampoco he visto libros de derecho pequeños, son así. Y los libros de crianza son así. Y no hay tiempo para leerlos. No hay tiempo. Cuando estamos hablando del alma eterna de nuestros hijos, de las cuales tú y yo somos responsables. Hermanos, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. ¿Ustedes saben cuál es la proporción? En la actualidad, el 80% de los libros son comprados y leídos por las madres. Esas son estadísticas de las casas editoras. De hecho, déjenme decir algo que debí decir al principio. Estoy trabajando, usando mucho un material de un libro de Farley, titulado algo así como Paternidad energizada por el Evangelio. Y el autor dice que le propuso a la editorial que tiró este libro hacer un libro dirigido específicamente a padres. Y la editorial le dijo que sí, se estaba volviendo loco. Dice, ¿pero y por qué? Dice, porque los padres no leen esos libros. Hermanos, eso es triste. Eso es muy triste. ¿Qué sucede entonces? Bueno, que cuando los padres renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando los padres asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores probabilidades de ser exitosa. Ahora bien, yo no quisiera que en este punto, influenciado por la cosmovisión reinante, alguien aquí ya esté predispuesto y esté pensando, uy, esa es una exposición machista la que se está haciendo desde el púlpito de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en esta noche. No, mis hermanos, hemos dicho en varias ocasiones que el machismo es un pecado tan perverso como el feminismo. El machismo es un pecado tan perverso como el feminismo, no es eso. Hermanos, déjenme dejar claramente establecido lo siguiente. No hay forma de minimizar la importancia del papel materno. Hermanos, no hay forma. El papel de la madre es trascendental, sobre todo en los primeros años de la vida. Si nosotros pensamos en el ejemplo de Moisés, Moisés fue criado por la hija de Faraón. A los 40 años él salió y defendió a uno de su pueblo. Pero si los últimos años él ha sido criado en la corte, ¿de dónde él sacó esa conciencia de que será su pueblo y ese amor por su pueblo? ¿Saben qué? Posiblemente de sus primeros 7 años de vida, que lo cuidó su mamá, aunque no sabían que era su madre, era la nodriza. Bueno, mis hermanos,
Las madres tienen una enorme influencia sobre los hijos. No estamos eliminando eso. Por la palabra vemos que ambos tienen autoridad sobre los hijos y vemos también en el libro de Proverbios cómo ambos dan instrucciones. El papá da instrucciones a los hijos, la mamá da instrucciones a los hijos. No es de eso que se trata. Hermanos, de lo que se trata es que al final el responsable ante Dios es el padre, porque así lo ha diseñado Dios. Y como Dios no es como Faraón que demanda y no provee paja, es impresionante cómo Dios demanda más del padre, pero al mismo tiempo ha dado a los hijos una inclinación natural a seguir la instrucción del padre. Permítanme ir un poco ahora a estadísticas. Las estadísticas estudian lo que las cosas son, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, hay un estudio suizo que fue publicado en el año 2003. Y en este estudio se trataba de medir la conexión que hay entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad en el futuro de que sus hijos también asistan a la iglesia. Y miren aquí los resultados. Miren los resultados. Cuando el padre asiste regularmente y la madre también, en el futuro 33% de los hijos van. Cuando el padre nunca asiste y la mamá es regular, el 2%. Cuando el padre es regular y la madre irregular, el 38%. Cuando el padre es regular y la mamá nunca, 44%. Cuando el padre es irregular y la mamá nunca, 25%. De un vistazo rápido nos damos cuenta que los tres mayores porcentajes siempre son dados cuando el papá asiste regularmente. Si alguien es observador, puede pensar, wow, pero ¿cómo es posible que cuando el papá asiste regularmente y la mamá nunca, vayan más los hijos que cuando el papá es regular y la mamá irregular? Bueno, los estudios o no lo dijeron o el libro de Farley no lo dice. Permítanme especular. Y esto digo que es una especulación clara. Pensando en esta gráfica, tal parece que cuando papá, a pesar de que mamá no va, él insiste, los hijos le queda la impresión, esto es serio. Porque los hijos saben la influencia que tienen nuestras esposas sobre nosotros. Y cuando nosotros insistimos en algo, a pesar de que nuestras esposas no, puede ser que ellos den mayor importancia. Pero lo que sí es claro es que los mayores porcentajes están conectados a una regularidad del padre. En otras palabras, el estudio muestra que el ejemplo espiritual del padre tiene mayor incidencia en la vida futura de los hijos que el de la madre. Y hermanos, esto es un estudio hecho con principios técnicos sencillamente, pero es muy revelador. Es por esto que una revista comenta estos resultados de la siguiente manera: los resultados son chocantes, y lo son, pero no deben ser sorpresa. Simplemente confirman lo que los psicólogos, criminalistas y educadores cristianos tradicionales saben. Hay una institución llamada Promise Keepers que tiene una estadística que es muy citada. Ellos dicen que cuando una madre deposita su fe en Cristo, su familia le sigue un 34% de las veces. Mientras que cuando es un padre que lo hace, su familia le sigue un 93% de las ocasiones. Wow, wow. Pero hay otros datos reveladores en otros estudios. Hay un estudio hecho por la Universidad de Baylor. Dice lo siguiente: los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente, ya sea que no esté o que estando no está, tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo, mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados, y el llamado síndrome del adolescente, que los lleva a andar juntos fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad, y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. Otra fuente nos da
un cuadro parecido. Los adolescentes en hogares con padres ausentes son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. Yo no sé ¿qué causa en ustedes el escuchar estas cosas? Pero hermanos, yo creo que es muy evidente lo que está diciendo esto. Un estudio más reciente todavía, hecho en la Universidad Estatal de Michigan, trabajaron con unas 730 familias de todos los Estados Unidos, analizando la importancia de los padres en la vida de sus hijos. Y se apreció que cuando los padres sufren depresión durante los primeros años de la vida de sus hijos, esta podía afectar más el desarrollo social de los niños que la depresión o la ansiedad materna. En el estudio también se comprobó que un nivel elevado de estrés de los padres cuando sus hijos tienen entre 2 y 3 años es particularmente dañino para el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Lo más curioso, hermanos, es que estos problemas surgieron independientemente de la influencia positiva que podía ejercer la madre. Se ha apreciado que cuando los pequeños tienen un padre que se involucra activamente en su educación, se muestran más seguros para descubrir su entorno y son más estables emocionalmente a medida que crecen. También suelen tener un mejor desempeño académico y desarrollan mayores habilidades sociales. Último dato que voy a dar, y esto es de la Universidad de Connecticut. Se analizaron los resultados de 36 estudios hechos en cerca de 10,000 padres y sus hijos e hijas. Los investigadores querían comprender qué tanto podría afectar a los hijos un padre distante o frío. Y encontraron lo siguiente: los niños que se sentían rechazados por sus padres mostraban signos de ansiedad e inseguridad, así como conductas más agresivas y hostiles. Hermanos, permítanme resumir lo que he dicho hasta ahora, de una manera breve, pero es lo que quiero que se quede en sus mentes y corazones. Hermanos, lo que estamos diciendo es: las escrituras enseñan y las estadísticas lo muestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Repito, las escrituras enseñan y las estadísticas lo muestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. ¿Ustedes saben un dato interesante? ¿Y qué cuando el padre está ausente por fallecimiento? Impresionantemente, los resultados varían. Hermanos, increíblemente, los resultados varían. Es como si los hijos asumieran que fue Dios que en su providencia se llevó al papá, pero no el papá mismo, ni problemas entre papá y mamá. Los resultados cambian totalmente. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué podemos nosotros hacer para revertir ese esquema cultural actual y retornar al esquema bíblico? Bueno, permítame mencionar al menos 3 cosas. La primera de ellas, si nosotros queremos que los hombres reasuman su rol en la familia y en la crianza de los hijos, lo primero que debemos hacer es enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios, es decir, predicar el evangelio, pero el evangelio tal cual. ¿Y qué tiene esto que ver? Bueno, mis hermanos, si nosotros vamos a alcanzar a los hombres deben ser alcanzados en la manera en que ellos son. Permítanme mostrar generalmente las diferencias entre hombre y mujer. Digo generalmente porque todos nosotros podemos conocer mujeres que están más de este lado y hombres que están más de ese lado, pero estamos hablando de lo que es la generalidad. Miren cómo funciona la mente masculina y la mente femenina.
La mente masculina tiende a poner más énfasis en la verdad, en los hechos. La mente femenina en los sentimientos o en las emociones. Si usted viene con su esposa para la iglesia y llegando aquí usted presencia un accidente, yo le aseguro que el relato del accidente que el esposo va a dar va a ser diferente del relato de la esposa. Posiblemente el esposo le va a decir cómo ocurrió el accidente y posiblemente la esposa le va a decir que le dio muchísima pena porque salió una persona sangrando. ¿Quién tiene la razón? Ambos. ¿Cuál relato es mejor? Esto no es asunto de mejor o peor, es asunto de forma de ver la vida. El hombre tiende a tomar más riesgos, la mujer tiende a ser más precavida. El hombre es más competitivo, la mujer es más cooperadora. El hombre tiende a ser más agresivo, la mujer tiende a ser más pasiva. Como lo expresa un artículo que salió en el New York Times, y ustedes saben que todo lo que sale, o no todo, mucho de lo que sale en el New York Times, es obvio que sale de la ciudad de New York. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí les sale a veces en sus redes artículos del New York Times. Yo digo, wow, pero es que es imposible que anden bien porque todo lo que se escribe es torcido. Bueno, ellos dicen, oigan lo que afirma el articulista. Cuando los hombres y las mujeres toman test de personalidad, algunos de los viejos estereotipos de Marte y Venus se mantienen reapareciendo. En promedio, las mujeres son más cooperadoras, cautelosas y emocionalmente reactivas. Los hombres tienden a ser más competitivos, asertivos, descuidados y emocionalmente neutros. Las claras diferencias aparecen temprano en la niñez y nunca desaparecen. Pero Marcos, ¿y qué es lo que tú encuentras malo en esto? No, en eso no. Yo me alegro que ellos por lo menos pudieron ser lo suficientemente objetivos para decir eso. ¿Ustedes saben lo que sigue? El articulista entonces dice que eso es incorrecto, que eso es producto de una construcción social y que eso tiene que cambiar. En otras palabras, eso no es así porque naturalmente somos así. Eso es así porque la sociedad ha construido ese esquema. Y ahí definitivamente está totalmente errados. Y tú y yo sabemos que estamos en una época donde nos quieren vender la idea de que estas diferencias que hay obvias entre hombre y mujer son realmente inducidas, fruto de prejuicios de la sociedad acerca de los géneros. Sin embargo, ¿saben qué, hermanos? Hay diferencias reales, orgánicas, muchas, no solamente las evidentes. Yo estoy parado aquí, usted no tiene que sacarme una cédula para yo saber si usted es varón o hembra. Yo aquí veo a todos los hombres y veo a todas las mujeres, sin que ustedes hablen una palabra. Es demasiado obvio. Ellos dicen que eso es todo. Después todo es igual. No, no todo es igual. Escuché hace unas semanas atrás el programa de Charo Michelén de Pablo, nuestra hermana, Cápsulas Educativas en Radio Eternidad. Y ella estuvo varios programas analizando las diferencias reales, científicamente comprobadas que había entre hombre y mujer. A mí me encantó, yo se los recomiendo, búsquenlo. Genial, yo no tengo el tiempo, pero permítanme mencionar solamente una. Dice: un estudio usó resonancia magnética para ver cómo se procesa la emoción en el cerebro de niñas y niños entre 7 y 17 años. En los niños, las emociones se localizaban en el cerebro en un lugar diferente al de las niñas. Eso no es una construcción social, eso es un aparato puesto que está viendo cómo está reaccionando el cerebro. Un estudio en Alemania duplicó este hallazgo y concluyó que tanto las emociones positivas como las negativas se procesan de manera diferente en varones y mujeres después de la pubertad. Y esto es solamente una muestra, hermanos, de todo lo que nuestra hermana compartió allí, de estudios de diferentes fuentes comprobados. No, hermanos, Dios nos hizo diferentes, Dios nos dio roles diferentes, Dios nos dio responsabilidades diferentes. Y en ese soberano diseño de Dios, nosotros los padres somos los principales responsables ante Dios de lo que ocurre con nuestros hijos.
Por eso no debemos estar distantes. Es muy interesante cómo la autora, una norteamericana, autora de un libro titulado La feminización de la cultura americana, ella dice que la etapa más alta del patriarcado en los Estados Unidos se dio en la época del reconocido teólogo Jonathan Edwards. Y ella misma expresa que el centro del esquema teológico de Edwards, según ella lo expresa, era la doctrina de la redención sustitutiva, que no es otra cosa que la esencia del Evangelio. Cristo nos liberó, nos libertó porque había una deuda que pagar y Él la pagó por nosotros. Pero ¿sabe cuál es la conclusión de ella? Ella reconoce que ella prefiere un modelo femenino del Evangelio más suave que surgió en los Estados Unidos después de la muerte de Edwards. Solo hay un detalle, es que ya ese no es el Evangelio. Ese es el punto, es que ese ya no es el Evangelio. Hermanos, pensemos en muchas iglesias hoy. ¿Hacia qué son orientadas? Hacia las emociones. Por eso muchas iglesias están llenas de mujeres más que de hombres. Usted no va a traer a los hombres a cultos melodramáticos, melosos, donde todo el mundo sale llorando. Eso no tiene nada de malo per se, pero no es generalmente la forma en que los hombres somos. Un autor que escribió acerca de por qué la música, los mensajes y los ministerios se están sacando a los hombres fuera de la iglesia, decía lo siguiente: las iglesias deben enfocarse en los intelectos de los hombres para ayudarles a ver la importancia del cristianismo en el mundo real, de la política, la industria y el negocio. Tenemos que recuperar la noción de que el cristianismo es verdad en todos los niveles, no solo para tu vida emocional o para reparar relaciones, a pesar de lo importantes que son todas estas cosas. Así que, ¿saben qué? Como padres, a nosotros nos conviene llevar a nuestros hijos a iglesias que prediquen el evangelio fiel y verdadero. Ahora, en segundo lugar, para revertir este modelo, debemos ser nosotros mismos modelos de masculinidad. Padres, tú y yo debemos ser modelos de masculinidad ante nuestros hijos. Hermanos, de masculinidad, no de machismo, son dos cosas diferentes, totalmente. La verdadera masculinidad, la bíblica, se expresa a través de una disposición de servir, proteger y proveer a la mujer, a la esposa y a los hijos que Dios nos ha dado. Así que no es una masculinidad que consiste en aquí llega el jefe indio a dar órdenes. Tráeme un morir soñando, tráeme los calizos y hazme el favor, préndeme la televisión en ESPN. No, en absoluto, no tiene absolutamente nada que ver con eso. La verdadera masculinidad se expresa a través del servicio, del ejemplo, del cuidado. ¿Y quién es nuestro perfecto ejemplo de masculinidad y de todo? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Nosotros vemos cómo Él fue que tomó la iniciativa de salvarnos. No fuimos nosotros, Él tomó la iniciativa y lo hizo al precio de su propia vida. Fue un siervo ejemplar. Fue el mismo Cristo que dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. En otras palabras, Él manifestó su liderazgo perfecto a través del servicio a los suyos. Él vino a proveer las necesidades de los suyos y protege hoy día a su iglesia. ¿Cómo aprenden generalmente nuestros niños? ¿O cómo aprenden generalmente los hombres? Los hombres generalmente aprenden de modelos masculinos. Así que mientras más cerca, padres, estemos tú y yo del Señor, más podremos desarrollar nuestra masculinidad. En la medida en que veamos a Cristo, seremos transformados en la misma imagen de Él, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. En otras palabras, los niños aprenden masculinidad de sus padres. Oigan lo que dice el doctor James Dobson, un autor cristiano muy reconocido en los Estados Unidos y que está siempre detrás de un programa enfocado en la familia. En la revista Times, él publicó lo siguiente:
Las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres. Y el autor del libro, Farley, dice lo siguiente: de hecho, muchos estudios han mostrado que ambos, niños y niñas, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. Él está citando estudios, hermano, no es que a él le parece o que es una idea. Dice él, muchos estudios han mostrado que niños y niñas obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. Y otro autor nos dice lo siguiente: los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos y a sus hijas a ser femeninas. Ellos deben inculcar valentía e iniciativa, amor sacrificial en sus hijos por medio de su enseñanza y ejemplo práctico. Y deben entrenar a sus hijas a responder a la iniciativa amorosa de un hombre fuerte y digno. Y cuando habla aquí de fuerte, no está hablando de músculos, está hablando de alguien que tiene convicciones firmes, que tiene una disposición de obedecer. Hermanos, en este sentido, en la medida que el evangelio va desapareciendo de muchas iglesias, en esa misma medida va desapareciendo también la masculinidad bíblica. Pero en tercer lugar, tercer y último lugar, debemos estimular la feminidad bíblica, ya que ésta estimula a su vez la masculinidad bíblica. Hermanos, masculinidad y feminidad no tiene que ver con grandes músculos ni con debilidad y temor. Ambas son asuntos del corazón. De hecho, una mujer piadosa y digna de alabanza por su devoción a Dios es descrita en Proverbios 31:25. Dice: fuerza y dignidad son su vestidura. Así que no estamos hablando de debilidad en esta área. Una verdadera mujer de Dios debe tener convicciones firmes e inquebrantables y puede ser fuerte. Y es una realidad, mis hermanos, que nuestras esposas tienen una gran influencia sobre nosotros. El punto es que a veces deciden ejercer su influencia de manera frontal y entonces ahí viene la batalla. Cuando es más fácil ejercer esa influencia de manera tierna, afable, apacible. Hay un refrán por ahí que dice: si tu esposa te dice que te tires por una ventana, procura que la ventana sea bajita. En otras palabras, tarde o temprano tú vas a terminar tirándote. Tienen una gran influencia sobre nosotros. Así que una mujer sabia utiliza esta influencia para estimular la masculinidad de su esposo. Y esto puede hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, dirigiendo a los hijos hacia su padre. Están los dos en la casa y aquí viene el hijo de la mamá a pedir un permiso. No le dé permiso ni se lo niegue. Dile así, pregúntale a tu papá que está ahí. Dirígelo hacia su papá. Esto tiene dos efectos. Número uno, le dice a tu hijo que la figura de autoridad, la cabeza del hogar es el padre, número uno. Pero número dos, indirectamente obliga al padre a involucrarse en la vida de sus hijos. ¿Y cuántos de nosotros no lo resolvemos? Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá, pero es para salir de eso, no queremos meter eso. Pregúntale a tu mamá. No, si tú estás ahí, resuelve. Resuelve lo que tengas que resolver. Pero también estimula la masculinidad cuando respeta a su esposo delante de sus hijos. Miren, mis hermanos, todos nosotros, queramos o no, evaluamos a los demás internamente. Y con mucha frecuencia decimos: fulano o fulana es peculiar. Pero ¿saben qué? Esos peculiares también piensan que otros son peculiares. Y posiblemente tú y yo seamos peculiares y pensamos que no, que somos de lo más normal. ¿Qué significa esto? Que posiblemente nuestras esposas todas tengan un personaje al lado. Cuando viene un hijo a decirte algo o sucede alguna situación delante de tu hijo, no le diga a tu hijo: ese es tu papá con la cosa suya. ¿Usted sabe la cantidad de veces que uno oye a las esposas hablando así?
No le hagas caso a tu papá, que tú sabes que en eso él es loco. Y tú dices, ay. Tú dices, ¿qué es esto que yo estoy oyendo? Y lo dije así que sonara bien feo, porque así es que muchas veces suena. No. Respétalo. Es más, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Él es terrible, él no es digno de respeto. Bueno, puede ser que tú tengas razón, que por su forma no sea digno de respeto, pero por la posición que Dios le ha dado y que tú elegiste, porque tú fuiste que le dijiste que sí, entonces tú tienes que respetarlo. Primero por amor a Dios y segundo por amor a tus hijos. Respétalo delante de tus hijos. Esa es la responsabilidad según Efesios 5. Pero en tercer lugar, orando por tu esposo para que él sea formado a la imagen de Cristo. Mi querida mamá, tú que te quejas de que tu esposo se desentiende de los muchachos, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por él? ¿Y qué tú quieres? ¿Cambiarlo tú? De antemano te digo, no lo vas a lograr. Ninguna esposa cambia un esposo. Cristo cambia a un hombre. El Espíritu Santo cambia a un hombre. Órale a Dios que lo cambie. Órale a Dios. Es que a mí me molesta, ¿sabes? El trabajo que yo tengo aquí. Y él llega, yo acabo de trapear y él llega con los muchachos y de jugar fútbol y se me meten y me ensucian el piso. Y entonces ahí está tú regada con el esposo y con los niños y todo el mundo. No es que no protestes de una manera adecuada, pero ten cuidado en la forma que lo haces. Órale a Dios que moldea a tu esposo cada vez a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Alguien dijo que los esposos solamente traen al matrimonio 3 contribuciones. 3. Liderazgo, provisión y protección. Liderazgo, provisión y protección. Y cuando una mujer asume esos roles, el hombre no tiene nada con qué contribuir. Se siente no necesario y renuncia, abdica. Y hermanos, de verdad, yo sé, precisamente porque es lo que produce nuestra generación, yo sé que no es extraño una pareja donde el esposo es diésel y la mujer es no de gasolina, no, de eso con que hacen las bombas atómicas, de uranio. O sea, yo no sé por qué eso es tan común. O sea, la esposa siempre hay una chispa, todo, y el esposo todo es, espérate, vamos a pensarlo. Sí, mi amor, pero, bueno, mis hermanos, si te tocó así, la solución no es que tú te desesperes y le digas, ven, yo voy a resolver. Mi hermana, recomendación, no resuelvas. Si tú resuelves, ¿sabes lo que va a suceder? Van a terminar amargados ambos. Y con el paso de los años ni se van a recordar por qué es que están amargados. Por esa amargura no la quita nada. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta trastocaron el orden familiar. No. Las mujeres que dejan esas responsabilidades a sus esposos le dan a ellos un sentido de propósito y hacen que ellos generalmente respondan positivamente. Conclusión. Dios diseñó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Dios creó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Y Él ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que en sentido general, como sea el padre, así va a ser la familia y la crianza. Ustedes están oyendo qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros. Como sea el padre, generalmente así va a ser la familia y así va a ser la crianza. Esto no significa bajo ninguna circunstancia que la labor de la madre no es importante. No, repetimos, es crucial, es vital. Por otro lado, los hijos nacen varones y hembras. Pero la masculinidad y la feminidad debe ser aprendida. Y una forma de enseñarla es volviendo a la verdad objetiva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias centradas en el verdadero Evangelio pueden ser fábricas de masculinidad bíblica.
Y la crianza bíblica también se desarrolla mejor en ese contexto. Ahora, mis hermanos, yo sé que cuando uno trata esto, hay casos de madres solteras, ya sea por providencia de Dios que se llevó al esposo o por pecados pasados. Digo pecados pasados, sea fornicación o sea divorcio. Son pecados pasados, sin entrar quién fue más responsable o quién fue más pecador. Pero generalmente, a menos que no haya sido que Dios providencialmente se haya llevado al padre, un hijo sin padre es fruto de pecados pasados. Bueno, mis hermanos, hay varias cosas que nosotros debemos recordar. En primer lugar, que según el Salmo 68:5, Dios es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. Así que, querida hermana, si no hay una figura paterna que tu hijo pueda seguir, al que tus hijos e hijas puedan instruir, confía en el Señor. No hay un padre como Él. Y Él es el Dios de toda esperanza. Y por otro lado, las madres solteras harían bien en procurar conseguir la ayuda de algún modelo masculino y piadoso para sus hijos. En otras palabras, si hay en la iglesia algún hombre, algún joven, que sea obvio que no hay ningún interés con la mamá, sino algún modelo masculino que quiera encargarse de ese ministerio, de ayudar y de modelar la figura masculina delante de los hijos que no tienen padre, pues eso es parte de lo que la iglesia puede hacer. Y eso es algo que debería procurar. Padres, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y déjenme añadir algo, porque hay aspectos culturales que aparecen. Somos responsables no solamente de los varones, sino también de las niñas. Esto tengo que decirlo porque he escuchado mucho: no, él se encarga de los varones, yo me encargo de las niñas. Bueno, no es así que debe funcionar. Ambos nos encargamos de los varones y de las niñas, y el responsable final ante Dios de los hijos, niños o niñas, es el padre. Eso es importantísimo, importantísimo. Y el padre debe ejercer ese liderazgo. Recuerdo hace muchos años atrás, en un viaje que hicimos a un sitio del país, andábamos varias familias. En un momento determinado dejamos a todas las mujeres de la familia en el hotel arreglando las cosas y salimos a hacer algunas diligencias. En el camino empezamos a planificar que al otro día íbamos a hacer algo de aventura con cierto riesgo. Y mientras más hablábamos, nos animábamos cada uno, estábamos contentos. Y veo por el espejo retrovisor a un niño de 11, 12 años parado con una cara triste. Y me asombra porque lo que estamos hablando es algo emocionante. Le digo: fulano, ¿y a ti no te gusta lo que vamos a hacer? Me dice: sí, pero yo te veo a ti como triste. Es que mami no me va a dejar. Yo tuve que tragar en seco y contar hasta 10. Fue como: ¿cómo que mami no te va a dejar? Papi está aquí. Y papi está diciendo que ustedes mañana van a hacer eso. Pero yo sé que fácilmente sucedía lo que el niño decía. No, señor, a mi muchacho tú no te lo vas a llevar para eso peligroso. Ay, no. Uy. Hermanos, somos responsables. Somos responsables ante Dios. Y gracias al Señor por nuestro bendito Señor Jesucristo, que nos fue el modelo y nos capacita para que le imitemos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Reto de Valientes. Yo se las recomiendo. Es una historia donde un policía que tenía 2 hijos pierde a su niña de 9 años. Y eso es lo que lo hace reaccionar a él y darse cuenta que él no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Permítanme concluir leyendo el discurso final de este hombre, porque creo que es digno de escuchar. Dice él se para frente a la congregación
como el padre que ha perdido a su hija, y empieza a hablar. Y dice: como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que se carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principio de años, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o de proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo para ellos una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán esto y lo ignorarán. Pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les concedió. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como sí lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Hermanos, yo espero que nosotros digamos lo mismo. Con la gracia de Dios, el Señor nos ayude.